A lo mejor no le dice mucho Balaam, pero necesitamos que usted lea ahí Números 32, donde está Balaam y Balac. Ahorita les doy la cita exacta. Y poder, hermano, Números 22, usted puede leer ahí, nada más doy la referencia de Balaam, el sistema mundanal que se mete en la iglesia. Y muchas veces aquí encontramos, yo conozco tus obras, ¿eh? Y has permitido, al ángel le está diciendo muchas veces, ¿eh? Eso es lo que también vamos a tratar, hermano. Conscientes, le dice a la iglesia, consienten, así como Pablo lo dijo ahí en 5, ¿no? En 1 Corintios. Hay un incesto en la iglesia y la iglesia está muy en paz y muy a gusto. Consienten, y aquí también viene aquí consienten, ¿no? Y esto también hay que tratarlo, lo voy a tratar hasta qué punto es mi responsabilidad, hasta qué punto es la responsabilidad de los líderes, de los maestros, hasta qué punto, ahí lo vamos a tratar, ¿no? Hasta qué punto, porque dice conscientes, está contigo, le permites a los falsos maestros que enseñen ahí. A Jezabel, la falsa profetisa, ¿no? Que dice a mis siervos, los lleve a ofrecer ofrendas a los ídolos, sacrificios a los ídolos y forniquen. Entonces, esto lo vamos a tratar así muy abiertamente. Yo espero en el Señor, hermano, que en base a la palabra nosotros tratemos esto. Hoy lo que vamos a ver, hermano, son los puntos de referencia, un poquito de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas dentro de las congregaciones. Entonces, ya vimos en la mañana esta iglesia, hermano, son 1000 años, ¿no? Casi la mitad se lleva Sardis, ¿no? De tiempo, porque la iglesia pues va para 2000 años, entonces sí, Sardis se llevó algo así, pero dice unos cuantos, no siempre un remanente y unos cuantos, y retén, y toma, y lleva la pulcritud, y como diciendo, pues busquen al Señor, buscamos del Señor. Y hay puntos de referencia aquí, porque si usted sabe, pues en las escuelas enseñan mitología, ¿verdad? La mitología griega, ¿verdad? Enseñaban, yo no sé si siguen enseñando las raíces greco-latinas, greco-romanas, ¿verdad? Ahora pues yo creo que ya no, ¿verdad? Ya no, en la universidad ya no hay. En la prepa hay, ¿sí? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Raíces? Y entonces el mundo, la mitología griega, el mundo la considera sumamente fascinante, ¿no? Aunque es irreal, es muy irreal. Pero como los griegos fueron muy pensadores, ¿no? Fueron sabios en muchas cosas, hay sabiduría, sí. El entendimiento de la vida, pues ellos nos lo han enseñado, la democracia nos la han enseñado también. Y entendamos ahí que muchas veces la mitología griega pues resulta absurda con el aspecto de la palabra de Dios, porque usted sabe qué es el Olimpo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál es el Olimpo o qué hay en el Olimpo, ¿no? Entonces, tenemos que entender, hermano, ahí, porque llama mucho la atención, y todo esto de estas mitologías se inmiscuyen en la congregación, o sea, las meten. Entonces, sí, hombres muy ilustres, desde Sócrates, ¿no? Como que marca también un parteaguas, ¿no? En la sabiduría, en la filosofía, Sócrates. Entonces, antes de Sócrates y hasta después de Sócrates se maneja también así, ¿no? De Platón, de muchos sabios, pero no dejan de ser leyendas, aunque hablan de la vida, y la vida, hermano, pues también la palabra de Dios nos marca el vivir de la vida. Ya tratamos ahí con Eclesiastés y con Proverbios, el mover de la vida en Cristo, ¿eh? Y esto es sumamente complejo también. Entonces las leyendas griegas pues mutilan muchas veces la palabra de Dios, porque luego los sabios y los entendidos, dice, tergiversan, ¿no? Todo esto, y entonces muchos les dicen mentes retorcidas, ¿no?
porque teniendo mucha capacidad, mucho intelecto, pues siendo sabios, pues se hacen necios. Y todo el mundo sabe de estas leyendas y de estos mitos, pero yo les pregunto, ¿qué sabe usted de la Nueva Jerusalén? ¿Qué sabe usted de la Nueva Jerusalén? Sabemos más del Olimpo. ¿Quién habita en el Olimpo? ¿Mande? Zeus, es el dios principal, ¿no? Y ya de ahí, pues una retahíla de dioses, ¿no? Casi hay dioses para todas las necesidades, para todas las enfermedades. ¿Y quién sabe de la Nueva Jerusalén? A ver, dígame qué hay en la Nueva Jerusalén. ¿Qué va a pasar con la Nueva Jerusalén? ¿Perdón? ¿Mande? Calles de oro, sí, lo que hay, mar de cristal. Pero ¿qué va a pasar con la Nueva Jerusalén? Va a bajar, desciende de los cielos, ¿no? Eso lo saben los cristianos, pues muy pocos, ¿no? Sabemos más del Olimpo que de otras cosas, ¿no? Entonces, este es un aspecto de la ignorancia en la palabra, de la ignorancia en el mundo. Entonces, el infierno llena de todas estas cosas, ¿no? Habla sobre hombres, sobre hombres como el Titán, que lo consideran un hombre y un dios, ¿no? Habla de los hijos de Zeus, ¿no? Habla de Artemisa, ¿no? Habla de muchas cosas, ¿no? Y nos hablan de que también pues, es un bello lugar. Entonces, nos dice aquí que la iglesia está sentada en el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? Dios lo está diciendo, Cristo lo está diciendo al ángel. Ahí está el trono de Satanás, y el trono de Satanás pues es el mundo. Entonces, ¿por qué el cine ha inmortalizado más que a Jesús y más que a otro personaje, Aquiles? Tratan de personificar más esto, y entonces como es muy vasta su sabiduría, ¿no? Como que están platicando verdades, pero pues todo el mundo sabe que es mitología. Y entonces ahí es donde la ciudad impera, en el mundo griego imperó todo esto, ¿no? Toda esta metodología. Y ahí vemos nosotros a los griegos, y luego después vemos a los romanos. Y entonces, como mucha elegancia y como ha pasado en el mundo entero, pues los romanos, su idioma era el latín, pero pues ellos hablaban griego, los de alta alcurnia, los estudiosos. Es como en los gobiernos hablar francés, ¿no? Hoy en día, así. Y entonces el Olimpo pues es una depravación de lo que es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí está el trono de Satanás. Es como las acrópolis, ¿no? ¿Cómo están las acrópolis hoy? O cómo está, no sé si usted haya visto por ahí alguna foto donde está la acrópolis de Atenas, Atenea, ¿no? Está así en un montículo pequeño, y abajo en un valle las ciudades. Entonces siempre la protección de los dioses sobre una ciudad. Entonces no sé si aquí en la ciudad, que es un valle, hay un lugar alto. ¿O sí, va? Allá al norte. Hay un lugar alto, ¿no? Que domina la ciudad. Y entonces ahí vamos a ir entendiendo al Dios de la medicina. A lo mejor nunca lo ha habido, ¿verdad? Sí lo ha ido, sí lo conocemos. ¿Cómo sigue la influencia sobre la medicina? ¿Cómo se llama? Esculapio. Sí había oído ese nombre, ¿verdad? Lo he repetido varias veces aquí, Esculapio. ¿O no? O Galeno. ¿Por qué les dicen a los médicos Galeno? Galeno. Fue un profesor de... Me refiero por la actividad que llevan a cabo. Sí. Esculapio, ¿quién es Esculapio? Esculapio. Todos lo conocemos, todos los que estamos aquí. Les he dicho muchas veces, ahí hay una varita y está la viborita enredada, ¿no? Se usa en las ambulancias, en todos los hospitales. Ese es Esculapio, es el dios de la medicina. Y lo siguen usando, es como Tlaloc. ¿No le llega el recibo ahí con Tlaloc?
¿El del agua? Ah, pues sí, seguimos en lo mismo, cambian los nombres, pero sigue lo mismo, ¿no? ¿Por qué sacan allá Tlaloc? Pues quedó en las raíces mexicanas eso, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron cuando llegaron los españoles? Pues enterraron al Tlaloc, ¿no? Aquí por Hidalgo. Y en 1964, más o menos, 63, 64, lo desterraron y lo sacaron y lo trajeron con varias grúas y lo pusieron aquí en el Museo de Antropología. No, ¿sí recuerda o no recuerda? Todavía no nacía, pero sabemos la historia, ¿no? Y entonces ese ha sido el trajinar de todos los dioses a través de la historia, ¿no? Entonces, ahí estaba en Pérgamo y Atenas, eran las universidades de la medicina, en Pérgamo. Entonces, es como ir a Houston. ¿A dónde van los enfermos hoy, los que tienen dinero? ¿No van a Houston? Es como ir a Houston hoy en día. Pero ya sabe usted que necesita tener millones para que lo atiendan allá. Y entonces ahí está don Esculapio, están todos estos. Entonces vemos, hermano, a Galeno, que también era un médico. Y a los médicos les dicen galenos en honor a este médico. Entonces, ¿dónde queda Jesús, hermano? El médico de médicos y el Señor de señores y el que sana y el que salva. Pues queda relegado, ¿no? Los mismos creyentes, nosotros los mismos cristianos lo estamos relegando. Nosotros, al Rey de Reyes, al Sanador, al Dios victorioso, al médico de médicos, decimos, ¿no? Que es Jesús. ¿Sí? Y de aquí, pues hermano, la ciudad. Entonces, vemos que la posición académica de estas iglesias, pues era sumamente inmoral. Todas las ciudades son sumamente inmorales, todas. Y entonces, en esa situación, así nos lo marca la palabra, ahí están, hermanos, los 7 procesos, los 7 tiempos, ¿no? De las 7 eras de la iglesia, sentada en el trono de Satanás, ahí está. Y vemos, hermano, la gran esperanza es que Jesús se pasea en medio de los candeleros, ¿no? En medio de la iglesia. Entonces, yo les decía, hermano, pues tenemos que tratar esto de la iglesia cae del primer amor, pero ¿cómo tenemos nosotros que reiniciar el romance? ¿Sí? Entonces, retienes, ahí le dice a Filadelfia, tú sí retienes la iglesia perfecta, ¿eh? Ahí sí la menciona la palabra, de entre todas las 6, nada más una. Es la iglesia perfecta, aunque la iglesia que es de los padres de la iglesia, uno dice, bueno, pues ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? Muchas veces ni lo sabemos. ¿Se acuerdan que llegó una persona aquí y me estuvo preguntando y sabía de los padres de la iglesia? Yo no los he mencionado porque pues hay muchos que son sumamente desconocidos, pero hay muchos mártires de los padres de la iglesia. Muchísimos mártires. Porque cuando se les vino encima el Imperio Romano, hubo muchísimas muertes ahí, muchísimas. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos de entender, ¿no? La crítica. Entonces, aquí está, hermano, Balaam y los nicolaitas, aunque de los nicolaitas no se tiene mención de que haya sido alguna secta o algún grupo, no se menciona, simplemente Nicos pues es victoria y Laos es pueblo, o sea, un pueblo victorioso, que viene en contra de la iglesia y la somete. Entonces aquí está el profeta Balaam, que fue motivado, le dicen el profeta asalariado, que fue motivado nada más por el dinero. Fue motivado y lo todavía decía él, pues si el Señor me dice esto, yo se los voy a decir, como diciendo, Señor, maldícelos porque me van a dar millones y millones. Balac le iba a dar muchísimo dinero en oro. Y entonces está la avaricia ahí por el dinero, motivado por el dinero, y entonces él formula una estrategia. Entonces toma a las moabitas. ¿Se acuerdan de dónde descienden los moabitas? ¿De quién? ¿Ah? No, de Lot. Entonces vea qué es lo que traen de doctrina
los de Sodoma y de Gomorra. Y Balaam le lleva a las muchachas al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, hermano, pues cae en maldición, sedujeron a Israel, o sea, maquinó. ¿Y qué les decía a las mujeres? Pues hagan su labor. Y entonces el pueblo, hermano, se hizo depravado por uno nada más. Entonces iban, como siempre se hacen los rituales, pues ofrecen a los ídolos un sacrificio, una pizca ahí de incienso, y luego pues ahí está la muchacha, ¿no? O sea, fornicar, eso es lo que han hecho la idolatría en todos los tiempos, ¿no? Entonces ofrecer a los ídolos. Entonces los nicos, hermano, son los que significa la conquista del pueblo. Entonces se levanta un pueblo perverso contra el pueblo de Dios, y entonces hay una degradación sexual ahí, y está involucrado, tengo que hablar lo que es el gnosticismo, también lo voy a explicar, se ve ahí inmiscuido, involucrado, lo que es el gnosticismo, que significa solamente, gnosis es conocimiento, gnosis. Eso es todo el significado. Y luego aquí en Tasqueña, la otra vez ahí vi en una casa, invitando ahí, dice, enseñanzas gnósticas. Y dije, pues sigue. Y luego descubrí una vez que entré a una librería, evangelios gnósticos. O sea, son doctrinas, pues, como tantas doctrinas filosóficas que hay. Muchísimas. Entonces se habla sobre el gnosticismo, eso lo tenemos que explicar también. Y entonces hay una influencia académica que seduce a la humanidad sobre las riquezas y sobre la sexualidad. Y entonces ahí la iglesia está inmiscuida, aquí lo estamos viendo, Entran estas doctrinas filosóficas satánicas, perversas, y entonces la iglesia se hace mercader de la fe. Y entonces hay una depravación en la relación sexual. Vea usted cómo hay de denuncias ahora de líderes, bueno, siempre las ha habido, ¿no? A través de la historia. Ahora que fue el Papa acá a Canadá, cómo se pusieron, ¿no? Aquí en México, pues, ha sido un salvajismo, ¿no? La pederastia. Un salvajismo terrible. Y entonces es que están inmiscuidas todas estas escuelas perversas. Y esto es lo que sucedió con Israel, ¿sí? Entonces, yo les dije, en sí no se tiene mención de los nicolaitas de ningún grupo o secta. No se tiene. Es una influencia que entra en la iglesia, ¿sí? Y hay todo tipo de inmoralidad. Y lo que recae esa influencia es la adoración al cuerpo. Entonces, todo negocio como en Corinto, ¿no? Entonces, los mercaderes de la fe, ¿qué es lo que están haciendo? Pues si la fe se vende, pues hay que venderla. ¿Por qué? Porque la gente la compra. Entonces, la doctrina, pues hacia donde se vaya el comercio, pues ahí va la doctrina, ¿no? A donde está el negocio, a donde hay dinero, ahí va el púlpito. Y ahí se colocan los mercaderes del púlpito, ¿no? Entonces, esto es una depravación que está dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera. Entonces, habla, nos dice el Señor, habla al ángel de la iglesia. Entonces, dice, ¿tú qué toleras? Les dice a la iglesia. Te haces cómplice. Y esto les dije, lo vamos a tratar muy a fondo, ¿sí? Porque la gente pues está hoy pues en aras de vender la religión. Y usted pues conoce muchos grupos, ¿no? Conocemos muchos grupos y pegan los grupos. ¿Por qué? Por la cultura que nosotros tenemos aquí en México. Que quiero ver algo, que quiero tocar algo, que quiero sentir algo para poder creer, aunque sean ídolos, aunque sea el otro, aunque me bañen de agua, o que me pongan debajo del manto, o traigas el aceite, o traigas el agua, o traigas el arroz amarilla, o le estamos vendiendo aquí, no, este crucifijo que está bendecido por no sé quién, y lo traen como un fetiche, y me ha ayudado muchísimo, y me ayuda, y el esto, y aquello, y no lo toques, o le doy unas bolitas, ¿no? Y que no las toque nadie, que no las vea nadie, ¿sí? Para que te vaya bien en el amor, y para que te vaya bien en el otro, y para que te vaya bien acá, para que te vaya bien. Eso está afuera, y está dentro de la iglesia.
¿Tú qué toleras? ¿Quién tolera a Jezabel? Hay que leer también quién era Jezabel, hay que hablar también de ella. Entonces, ahí está la depravación, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, siempre la gran esperanza, pero he escogido unos cuantos, que no han manchado sus vestiduras y que están sus vestiduras limpias y están resplandecientes, ¿no? Entonces, siempre en toda la historia esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, ¿eh? La gran esperanza de remanentes escogidos por gracia. Entonces la iglesia pues está sumergida en estos aspectos mundanales, ¿no? ¿Por qué? Porque les va bien y estamos consolando a las personas, ¿no? ¿Cuántos testimonios hay? ¿Qué problemas en la casa? No me los arregló ahí. No fue el amarre, ¿no? Pero fue otra clase de amarre acá, ¿no? Entonces la iglesia hace amarres, ¿eh? ¿Eh? Pues con los que están aquí tú toleras, disfrazadones, pero se hacen, ¿no? Que tu esposa esto, que el otro allá, y que el niño, y que acá esto, y pues sí. Entonces, hay que ver el humanismo, cómo ha entrado en las congregaciones, hay que ver tantísimas cosas, y vemos, hermano, que hay falsos profetas. Dice, retienes a esos falsos profetas, y lo dice el Señor, eso que yo aborrezco. Fíjese, ¿no? Hasta dónde se llega, hermano. Entonces, sumergida. Entonces, pues, gracias a Dios, pues, nosotros no bendecimos ni vendemos reliquias de ninguna índole, ¿no? Porque el que te va a proteger es el Señor, esa es mi esperanza. El Señor es el médico de médicos y es el que me va a sanar, es el que me va a levantar, es el que murió por nosotros, es el que dio la vida por nosotros, es el que nos está salvando. Y desde ahí, aquí hay una norma que va en contra de los líderes, es decir, les están diciendo, estás en pecado. ¿Estás en pecado? ¿Así? Entonces hay que llamarle pecado a lo que es pecado, nada más, ¿sí? En todo tiempo lo estamos viendo, ¿no? En todo tiempo. Entonces los pasillos y las bardas hablan, ¿no? Sí. Un comentario rápido. Sí. El evangelio de la prosperidad es parte de ello. Sí. Si usted es pobretón, usted no cabe aquí. Así de fácil. Y montones van para afuera. No, es que Dios nos está prosperando, entonces el Señor no está con usted no es próspero. Así es. Son influencias de todo tipo y de toda índole, ¿no? Influencias. Entonces no es que aquí pues todos seamos pobres, ¿no? Entonces si no son prósperos, pues ¿qué va a hacer el líder? Van para afuera, ¿no? No sirven ustedes para creyentes, no sirven para cristianos, ¿no? No sirven. Entonces, entendamos, hermanos, yo les dije, las bardas hablan, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso que las bardas hablan? Los pasillos hablan. ¿Por qué dice la gente eso? ¿Por qué hablan las bardas? No las piedras, las bardas. Porque allá las piedras, dice, son las que hablan, ¿no? ¿O no nos dice así la palabra? ¿Y qué dicen las piedras? Pues es juicio. Pero luego las bardas, ¿por qué hablan? Pues puro chisme y pura contienda, puro descrédito. Entonces, entendamos, hermano, ¿qué nos dice la palabra? No juzgues para que no seas juzgado. Y si nos está diciendo no juzgues, no tenemos nosotros la capacidad de juzgar todavía. Porque Dios dice que va a poner a cada uno de los apóstoles sobre tronos y cada apóstol va a juzgar una tribu de Israel. Entonces sí, ya tienen la capacidad para ser justos y juzgar. Y te pondré sobre 5 ciudades y te pondré sobre 10 ciudades. Eso es para la iglesia, Esto es para nosotros. Entonces va a juzgar la iglesia. La iglesia va a juzgar, pero hermano, ya cuando estemos con el Señor, ¿no? Entonces, vemos, hermano, muchas cosas ahí. En el amaciato no se puede servir. Hay denominaciones que los pastores son recasados y los aceptan.
Imagínense, pues va a aventar al infierno una congregación, ¿no? Entonces, vemos, hermano, y consultemos la Biblia, ¿no? En 1 Corintios 7, que habla de esto. Entonces, yo les he dicho, hay que tener muchísimo cuidado con los hermanos, ya sea una hermana o un hermano, que por esa persona sea salva un hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hay mujeres que están sosteniendo un hogar y que los hijos son santos y el esposo sea santo, aunque sean unos perversos. Pero en base a la promesa tenemos que cuidar a esta clase de personas, muchísimo, ¿eh? Entonces, nos abocamos, hermano, en eso. Entonces, en todas las familias, hermano, creyentes o no creyentes, existen problemas, problemas difíciles, problemas, hermano, cruentos, espantosos, dolorosos, ¿sí? Pero reflexionemos cada uno de nosotros, porque el Señor va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Pues cómo restaurar la vida de otras personas. Y sabemos que no se puede tapar el sol, hermano, con un dedo. Y entonces lo que la iglesia ha tratado de hacer en los tiempos, pues es hacer de lo negro gris, porque lo blanco, pues en forma automática se hace, ¿no? Pero tratar de hacer lo negro gris, eso sí es doloroso. Y entonces el Señor aborrece todas estas cosas. Hay que entender eso, lo que el Señor aborrece. Aborrezco las obras de estos. Y tú las consientes, ¿no? Y otra vez, el que tiene oído, oiga. Se necesita el Espíritu de Dios y la salvación, hermano, y andar pues, agradando al Señor en todas las cosas. Mirad y más. Entonces Balaam y los nicolaitas venden religión. Y es lo mismo, tratar de enriquecerse, ¿no? Porque Balac le ofrecía millones y millones y lingotes de oro. Si tú le decías, si tú me maldices a ese pueblo, porque sabía que se le venía encima a Israel, a Balac, y entonces Balac no hallaba qué hacer, porque él ya estaba derrotado, porque venía el pueblo de Israel contra ellos. Entonces, de haber actuado, Señor, pues perdona, porque siempre, hermano, había una comisión para un arrepentimiento en el tiempos de Josué, ¿no? Iban a invadir un pueblo, siempre, si había un arrepentimiento, hermano, sincero del pueblo, pues lo dejaban. Y entonces Balac, eso era lo que hubiera hecho, ¿no? Señor, pues convoco a todo el pueblo, así como Nínive, ¿no? Los pongo a ayunar a todos y a los animales ayunan también. Pero vemos el sentido, hermano. Entonces, aquí la palabra de Dios hay que ser honestos, hermano. Al pecado, la palabra le nombra pecado, y muchas veces nosotros como que no le nombramos directamente así. Entonces Cristo lo dijo al ángel, le está hablando al ángel, arrepiéntete. Entonces te voy a dar del maná una piedrecita y un nombre nuevo que solamente esa persona conoce. Al que venciere toda influencia, el Señor nos dice, yo estoy ahí. Entonces, entendamos lo que también Dios hace diferencia, no culpa a los inocentes, al contrario, los está guardando y les está proveyendo de ropas, no los culpa. Entonces, nosotros, hermano, como somos aquí tercermundistas, nos dicen que es una nación, ¿no? ¿Cuál es el aspecto primario? ¿Por qué nos nombran así? Pues somos gente impreparada, ¿no? Gente que no le gusta la lectura, gente que no lee. Yo le digo, hermanos, tenemos que estar leyendo la Biblia. No somos como los franceses le nombran livre de poche a su librito de bolsillo, y ellos se duermen leyendo un libro. Nosotros aquí, pues, ¿cómo se duerme? O lee la Biblia para dormirse, ¿no? Porque luego dices, pues,
Solamente leyendo la Biblia me puedo dormir. ¿O qué hace para dormirse? Entonces entendamos las culturas, por eso nos llaman así tercermundistas. Y entonces, pues somos buenos, o México es bueno para la relación, ¿no? Para el púlpito mercantil. Y entonces me está diciendo un maná escondido. ¿Por qué un maná escondido? Para los fieles, para los que andan en vestiduras blancas. Entonces, en ese maná escondido hay una protección milagrosa, ¿eh? En ese maná escondido, que así nos dice el pasaje. Entonces, en ese maná escondido yo tengo que perseverar, porque esa es mi bendición. ¿Qué usaba el sacerdote aquí? ¿Qué se ponía aquí? ¿Y qué se ponía aquí y acá? El pectoral. ¿Y qué tenía el pectoral? Tenía 12 piedras preciosas, ¿no? Simbolizando a cada una de las tribus. 6 tribus aquí, 6 tribus acá y las 12 aquí. Entonces era el simbolismo, hermano, de la protección que tenía el sacerdote y la intercesión sobre un pueblo. Entonces nos está diciendo el maná escondido, que es la protección milagrosa, el perseverar milagroso, y la piedrecita, ¿no? Entonces lo que hay que ver ahí, hermano, que esto viene de Dios como una recompensa, ¿sí? Entonces tenemos que enviar, hermano, y entender lo que me está diciendo el Señor. Entonces, cuidado con la palabra, hermano, cuidado, porque les dije, la gente sabe más del Olimpo que de la Nueva Jerusalén. Entonces, yo nomás les pregunto, ¿cuántas congregaciones, denominaciones, o lo que me está marcando aquí, la iglesia es un circo? Un circo. Y es un circo religioso para el mundo. No vamos a traer. ¿Cómo se van a traer los jóvenes, hermano? ¿No? Con ritmos nuevos, ¿verdad? Con nuevos estilos de música, y ponle luces de colores y ponle humo. Y entonces la iglesia se vuelve un circo. Un circo, ¿sí? Tratando de ganar a los jóvenes. A los jóvenes, hermano, pues buscamos el modelo y la norma a seguir que el Espíritu de Dios nos dé. Porque Satanás nos está ofreciendo un banquete satánico. ¿En nombre de qué? Y entonces le está dando una piedrecita y un nombre nuevo, nombre. Y ese nombre nuevo es una identidad nueva en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, de esa vieja identidad, pues ya no queremos ni acordarnos, porque somos una vergüenza. Bueno, los que ya nos convertimos viejos, hermano. Fuimos una vergüenza, una aberración para el mundo, pero el Señor nos está entregando y un nombre nuevo que solamente lo conoce el que lo recibe. Así. Fíjense lo que dice, maná escondido y una piedra. Entonces, vemos, hermano, que pues cada uno, les dije en la mañana, sabe de su situación, ¿sí? El arrepentimiento pues no nos cuesta nada, nada más es sinceridad y honestidad delante de la vida del Señor, el apartarse, confesar y apartarse, y alcanzaremos misericordia. Tu vida privada es eso, tu vida privada, eso es tu vida privada. A mí muchas veces me han dicho, esa es mi vida privada, y usted no tiene derecho a inmiscuirse. Les dije, no, pues te estás cerrando al Señor, no a mí. Pues abre tu corazón al Señor, si es tu vida privada. Hay cosas que a uno muchas veces lo relegan las personas, y es hasta aquí, me marcan, es hasta aquí, Pues abre tu vida al Señor, recibe la palabra, y si no, pues yo ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces, así me lo han dicho, la vida privada, y tu vida es privada. Tu relación con el Señor es tu relación y es tu comunión. Entonces, usted sabe que la palabra de Dios nos está diciendo, no juzgues para que no seamos juzgados,
Es entre usted y Dios nada más. Entonces, el que quiere una relación perfecta para con el Señor, pues necesita arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos. Porque a cuántas iglesias Dios les dijo que, o a cuántas iglesias les pidió Dios que se arrepintieran. ¿A cuántas? ¿A cuántas? No. Sí, la de Filadelfia, pero hay otra que es la época de los padres de la iglesia. Pérgamo, ¿no? A 5 les pidió el Señor, arrepiéntete, a 5. A 5, una que fue perseguida y otra que es perfecta. Entonces, pues nos toca hablar de Filadelfia, ¿no? La que sigue. Pero les dije, voy a estar hablando de las advertencias de Dios y lo que Dios está demandando, como ahorita que empecé, hoy. Empezamos con el aspecto mundanal dentro de la iglesia, los nicolaitas y Balaam. Luego sigue Jezabel. Jezabel hundió con una nación el reino del norte, ¿no? Y era la reina, ¿no? Del rey Acab. ¿Y cómo conocen a Acab? Pues se le conoce así como un rey faldero porque nunca la estorbó y trajo sus ídolos y corrompió una nación, así como Balaam. Aunque Balaam fue en cierto grado, pero acá pues sí fue total la devastación con el reino del norte, las 10 tribus de Israel, ¿no? Entonces, nos toca hablar del romance. Hay que entender, voy a hablar del romance, hermano, refiriéndome a la primera iglesia. Luego vamos a hablar de Jezabel, las doctrinas que se sumergen también queda pendiente el gnosticismo. Y yo conozco que toleras. Ahí, hermano, sí voy a levantar y voy a hablar la responsabilidad de cada quien y mi responsabilidad. Toleras. Así lo dice. ¿Verdad? Toleras, o sea, permites, ¿no? Que el falso profeta, que el maestro, que el dueño de la iglesia, que el matrimonio acá, que le entra con el diezmo pesado y pues, ¿cómo lo voy a echar a la calle, no? Pues, está sustentando a toda la iglesia económicamente o mil cosas suceden así, Mil cosas suceden así. ¿Cómo lo vas a hacer a un lado si te está pagando? Hay pastores asalariados, ¿no? No hables mal de nosotros. Toleras. Líderes asalariados, pastores asalariados. Entonces, pues, el ángel, ¿a quién va a hablar? Dile al ángel, habla al ángel. Pues, ¿a dónde? ¿O cómo? Siempre ha sido cruenta, hermano, la iglesia. Terrible, ¿verdad? Pero se guardan unos cuantos ahí en santidad, hermano, unos cuantos, poquitos. Poquitos. Esa es la realidad de la iglesia. Entonces yo espero en el Señor, hermano, que los que estamos aquí y el viernes, porque hoy les dije en la mañana, voy a seguir el viernes y el domingo en la tarde. Yo espero, hermano, que los que estamos aquí, pues el remanente escogido por gracia, porque también están entre semana en la oración, ¿no? Porque eso de venir un día a la semana, y luego como hoy que les dije, no, pues está haciendo un frío. No estamos acostumbrados a este frío y no llegamos al 0, hermano, ni al 0. ¿No? Ahí ahorita pudimos haber hablado de la meca del cine, hermano, acá con Aquiles. ¿Qué está sucediendo en Los Ángeles, ¿no? California? Muchos lo consideran un juicio, ¿no? Porque dicen, ahí está la meca del cine y la meca de la pornografía y la meca, hermano, de la riqueza, así como la iglesia de Sardis, ¿no? Se corrompieron allá los de Sardis por la riqueza, por la petulancia. Ahora, ¿qué sucede allá? Con todo el poderío que tienen, hermano, y no pueden apagar un incendio, con todos los aviones, el agua que tienen, todos los recursos, y no pueden, y muchos lo consideran un juicio, ¿no? Por la
por la pornografía, por la riqueza, por el destrampe, el abandono de Dios, la apostasía. Hoy es que les llegan vientos de acá y vientos de acá y está devastado, ¿eh? Imagínense cuántos años va a tardar la naturaleza en recomponerse. La naturaleza, es devastador lo que está sucediendo. Y nosotros pues no nos hemos acordado, Señor, pues en la ira, ¿qué dice la palabra? ¿En la ira qué? Acuérdate de la misericordia, Señor, en la ira. Millones y millones, son residencias de lo más caro, ¿verdad?, del mundo, de millones y millones de dólares, cada casita ahí, cada jacalito, ¿eh? Montones así de carros y de carrazos, ¿no? Devastado todo, no queda más que ceniza, ¿no? Y entonces viene un juicio, hermanos, sobre la pornografía, sobre la meca, sobre el orgullo, sobre la vanidad y la mala distribución de la riqueza, porque pues eso lleva al desenfreno, ¿no? Y la degeneración sexual. ¿Sí? Pues este es el asunto, hermano. Y los creyentes no doblan sus rodillas. No doblan. Vigila, dice el Señor aquí, hoy vimos en la mañana, vigila, está atento. Y eso es de rodillas, ¿eh? Eso es de rodillas. De rodillas. Dios ha sido misericordioso y compasivo con nosotros, hermano. ¿Verdad? Muy compasivo. Muy misericordioso. Muy misericordioso. Y tengo que hablar de esto, hermano, ya les dije, toleras, hijos. No, es devastador, hermano, no. Dices, no, Señor, no, Padre. Pues sí. Sí. O sea, le está diciendo a la iglesia, se están haciendo cómplices. ¿Verdad? Están haciendo cómplices. En vez de ser vigilantes, no cuesta nada, cuesta mucho, ¿verdad? Tiene un precio, ya hablamos de la presencia, tiene un precio, pero pues, necesitamos el poder de la presencia, también ya hablamos de eso. Dios tenga misericordia, ya ha tenido misericordia, y otra vez, hermanos, en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia, Señor. Oramos, hermano, Padre. Te bendecimos, oh Señor, y te adoramos, oh Rey de los cielos, porque tú eres grande, Señor, y hacedor de maravillas, Padre. Hemos presentado a los hogares, Señor, de este lugar devastados, oh Señor, las enfermedades, oh Señor, que vienen de cáncer, Padre. Pero tú siempre nos muestras un propósito, Señor. Necesitamos, hermano, presentar un propósito al Señor y decirle, Señor, estos son nuestros argumentos, Padre, delante de tu gloria, delante de tu presencia, así como el endemoniado gadareno, Señor, que tú lo dejaste ahí para que evangelizara, para que diera testimonio en su tierra, Señor. No te lo llevaste contigo, lo dejaste ahí, Señor. Siempre hay un cometido en una necesidad, Señor, en un milagro, siempre lo hay, Señor. Padre, a ti glorificamos y a ti honramos, Señor. Y damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre. Señor, mira el mundo tan cruento en hoy, Señor. Estamos viviendo una época precaria, Señor, dentro de las congregaciones, oh Señor. La más nefasta de todos los tiempos, Señor. La más cruenta, la más cruel de todos los tiempos. Nos tocó vivirla, Señor, a nosotros, Padre. Oh Dios, porque no hay persecución, Señor. Padre bendito, tú eres grande, Señor, porque cada quien hacía lo que bien le parecía, Señor, y esto resultó en una anarquía horrible y espantosa, Señor. Oh Dios, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, ayúdanos a andar en pos de ti en sinceridad, Señor, en arrepentimiento genuino, Señor. Quitamos todo aspecto, Señor, necesitamos descansar nada más en ti, Señor, nada más reposar en ti, Señor, nada más esperar en ti, en fe, Señor, de que tú vas a hacer grandes cosas y que tu mano se va a manifestar con poder y con gran gloria, Señor.
por un escaso remanente, por gracia, Señor, por amor, así como decías, por amor de David, mi siervo, por amor, por uno solo, Señor. Tú salvabas una nación por Samuel, por uno solo, por Moisés, Señor. Tú salvabas una nación, Señor, y ahora, Padre, por una iglesia, salvas una nación, Señor, salvas una ciudad, Padre. Oh Rey del cielo, porque estamos expuestos, Señor, oh Padre, al fuego y azufre que vendrá de los cielos, Señor, a juzgar este valle, Señor. Padre bendito, estamos en tus manos. Glorifícate, Padre, con poder desde lo alto, Señor. Y envía, Señor, de tus ángeles, Señor, envía de tu gracia, el poder de tu Espíritu, Señor, esté sobre nosotros. Queremos andar en pos de ti, Señor, en toda sinceridad, en amor, Señor, en gracia, oh Señor, para la honra y la gloria, Señor. Padre, te glorificamos y te honramos para la honra y la gloria, y la alabanza y el honor, desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos guarde, que el Señor te proteja, nos proteja hoy más que nunca, para la gloria y la honra y la adoración. Amén. Amén.